Buenas tardes, estimados compañeros y compañeras. La verdad es que estoy muy feliz, porque por vez primera este año podemos reunirnos de forma presencial en estos tiempos que son bastante complicados. La verdad es que, además, nuestro invitado de hoy, que es Mikel Aguirre Gaviria, pues ha accedido amablemente a que podamos participar de su extensa experiencia. Es una persona que, bueno, no voy a decir que está jubilado, porque su capacidad de trabajo y su ímpetu no ha parado, no ha tenido un momento de descanso. Su vida profesional ha sido muy rica, físico de formación, con conocimientos de ingeniería, ha trabajado en la universidad como profesor titular, ha trabajado en EITB como formador, ha trabajado en el Gobierno vasco en educación y después de, teóricamente, jubilarse, porque ya digo que no se ha jubilado, porque no es un momento de paro en absoluto, tiene una gran actividad en todos los lugares donde la cultura, donde la inquietud científica tiene una cabida. Por lo tanto, sin más, le doy la palabra a mi amigo, a mi buen amigo, Mikel Aguirre Gaviria. Bueno, pues muchas gracias, Jesús. Bueno, la amistad te ciega, pero vamos a... Bueno, gracias por venir, ante todo, en este día. Espero que se oiga bien, ¿no? Sí. Bueno, pues bueno, me siento inquieto por venir a un lugar como el Colegio de Médicos de Vizcaya, que además no conocía, y eso que he estado en otros centros. Quiero agradecer la invitación del doctor Jesús Orbe, que para mí ha significado un reto. Voy a ir un poco rápido porque voy a tratar de que tengamos un tiempo para el debate, si os parece. Vamos a tutearnos, si la pandemia nos acerca a todos, a pesar de las máscaras. Ante todo, quiero excusarme por este atrevimiento de venir a alguien que es un auténtico profano en medicina por acudir a un lugar como este. Pero, como decía la sordociega Helen Keller, la vida, si no es una aventura atrevida, pues no es nada, ¿no? Y para mí la invitación supuso un reto. Naturalmente no sé nada de medicina, pero sí sé algo como desde la perspectiva de paciente. Y en ese sentido quiero compartirlo, ¿no? Es verdad que para mí es sumergirme como Alicia cuando cae por el pozo y va a un universo paralelo, pues durante unos días he estado repasando pues, lo que significaba de mi contacto con el mundo sanitario, con el mundo médico, siempre desde la perspectiva de un paciente muy ocasional, afortunadamente, y ojalá siga, ¿no? Pero sí que, y recojo del blog, que luego publicitaré, aunque hay buenos blogs de médicos y de médicas, sí que siempre me llamó la atención, por ejemplo, ahora lo comentaba también con Jesús, que en una de soy un calculador, hago calculador renal, he sufrido me he beneficiado de varias litotricias, y sí que en alguna de ellas pues veía estas descripciones que naturalmente no están al alcance del común de los mortales, ¿no? Ahí me describían como euneico, no plétora y apirético y no sé, además de consciente, orientado y demás. Sé que no lo pueden leer, me lamento, no se lee en absoluto, ¿no? Sí se lee, se llega a leer. Bueno, en todo caso, bueno, decía que mientras no me describan como un exitus de haber salido de este mundo, pues me conformaba, ¿no? En todo caso, bueno, sí que ha habido una pequeña descripción, pero yo me defino sobre todo como un adicto al aprendizaje. Quiero seguir aprendiendo y la jubilación es la oportunidad de acelerar los procesos de aprendizaje. Y la verdad es que he tenido la suerte en mi profesión de alcanzar una cierta competencia digital y eso me ha permitido pues, también estar un poco menos a disgusto en esta etapa de encierro y demás, ¿no?
Bueno, primero quería, para excusarme por estar aquí, que al menos en inglés los físicos y los sanitarios, y los médicos específicamente, su denominación tiene un origen común. Ya sabéis que la palabra que deriva del griego físic significa naturaleza, y de ahí también remedios. Y a los antiguos médicos, que no cirujanos, que eran de una categoría inferior porque no tenían formación, esa raíz común pues nos une a unos y a otros, ¿no? Porque físic significa también remedio que provenía de remedios naturales que se derivaban de la naturaleza. Entonces, bueno, eso me ha tranquilizado un poco a la hora de estar aquí. Es una mera curiosidad. Voy un momento simplemente quiero ver las notas del orador y también las voy a compartir. Un momento, FN. Bien, sí, no, está bien. F12. Voy a proseguir. Creo que caben interrupciones e incluso las agradeceríamos, sobre todo vosotros, para que no sea tan pesado y monótono esto. En todo caso, insisto, siempre quienes me conocen saben que me gusta ir a los hospitales, pero solo por un motivo. Para ver nacer primero fueron algunas primas menores, luego para ver nacer a mis hijos y a mis nietos. Esta es la gran ocasión para ir a hospitales. Lo demás, francamente, no me gusta demasiado. Pero dicho esto, tengo que decir que reconozco mi plena admiración por esta vocación médica, que no comparto, porque me parece muy sacrificada y muy difícil. Siempre he preferido una profesión más bien docente, porque se está en contacto no con personas que están más o menos enfermas, sino con personas con ganas de aprender de todas las edades, ¿no? Al igual que por los músicos, ¿no? Porque es un talento del que carezco por completo, ¿no? Entonces, no obstante, ustedes tienen vosotros tenéis un gran rol social. Y aquí traigo una nota de mi suegra, que ha fallecido hace menos de 2 meses, y cuyo médico de familia fue don Jesús Orbe, a quien conocí en otras. No habíamos coincidido nunca en la consulta porque yo no acompañaba a mi suegro, ¿no? Y últimamente a mi suegra. Pero estas notas de agradecimiento demuestran lo importante que es el papel de los médicos y las médicas en nuestra sociedad. Incluso yo diría que la verdad es que a todos se nos puede preguntar qué médicos o qué médicas han tenido influencia en nuestra vida. Y yo tengo un blog donde he escrito más de 9.000 posts, y pues he contado lo determinantes que fueron algunos médicos. El primero, y quiero hacer un pequeño homenaje, porque quizás alguien mayor le ha podido conocer. Yo solo tengo su nombre, era don César, que era un médico que por los años 50, 60, tenía la consulta en Licenciado Poza. Me daría una alegría saber su apellido. Y este era nuestro médico de cabecera. Nosotros vivíamos en Guerrero, en la Revilla, muy cerca. Y este hombre, recuerdo perfectamente tanto su consulta como la sala de espera. Y la sala de espera era lo más parecido a una biblioteca, una librería cómoda, porque pasamos bastante tiempo allí. Éramos 3 hermanos y, no sé, íbamos a menudo, no sé qué pasaba, pero lo consideraba una sesión de lectura. Y él fue muy determinante y creo que era un hombre de su tiempo, porque recomendó a nuestros padres pues que no fuésemos trilingües, porque era la corriente del momento, que no nos enseñasen el euskera que sabía mi padre, de hecho solo habló euskera los primeros y últimos años de su vida, o el francés que hablaba mi madre, que había trabajado en Francia y demás. Eso, bueno, pues seguramente pues cambió, no sé si para bien o para mal, esto es irrelevante, con el tiempo pasado no se puede volver hacia atrás, pero fue una persona apreciada por la familia que tenía un impacto más allá de lo puramente sanitario, ¿no? Y luego también siempre hemos tenido mucho agradecimiento, como mi suegra, a un pediatra más joven que don César, el pediatra Suárez, cuyo nombre tampoco he tratado de buscar, y para nosotros era Suárez, de Las Arenas, que era un gran médico por el factor humano de tranquilizarnos a padres primerizos, siempre que íbamos donde él, lo único que decía es tranquilidad, tranquilos, y todo va bien. Y otros muchos médicos que no
En Ubidea también, en Ubidea, donde pasamos el verano, también había un médico que era un personaje completo, ¿no? Por no hablar de, a lo largo de la historia, también el papel de los médicos, ¿no? Aquí figura una breve sinopsis, y no sé ahora, Jesús, que tan amablemente me ha traído incluso en coche. Hay una portada de la revista Time que pronostica, no lo pueden leer, que hacia el año 2045, y apenas quedan 24 años para ello, el año en el que el hombre o la humanidad se convertirá en inmortal. Quiero hablar de la era digital y quiero hablar también, porque me dedico siempre a esta innovación un poco disruptiva, lo que va a venir, y porque me interesa, nos interesa a todas las edades, ¿no? Sobre todo vislumbrar el futuro para construirlo en un sentido pues, que sea un poco más favorable para todos. Vamos a llegar incluso a hablar un poco de eso. Y esta es un poco la idea de los 10 apartados y un mensaje muy sencillo a transmitir que seguramente comparten, y por eso es una osadía venir aquí a recordarlo a quienes ya lo saben, pero desde la perspectiva del paciente, que quiero ser un simple representante, pues quiero trasladar. Y vamos con ello. El primer punto, vamos a pasar muy rápidamente, cada uno de ellos requeriría demasiado tiempo. Yo en el blog los tengo más o menos desarrollado y esto pueden ser unas cuantas páginas en total. Pero la idea, el mensaje clave es qué es un paciente en la era digital y cómo esta realidad de la digitalización y también de la inteligencia artificial y su advenimiento, que nos está llegando, nos convierte a todos en prosumidores de salud. El término prosumidor se aplica en todos los campos y ámbitos y es una mezcla de consumidor y de productor de salud. Bueno, esto no es lo habitual. Normalmente, primero vamos a ir con lo de digital y luego hablaremos de esa tendencia a convertirnos en prosumidores de salud. Ahora también la propia pandemia nos ha obligado a transformarnos hacia modalidades de telemedicina o de teleasistencia, y también como representante de las asociaciones de mayores, soy el secretario de Nagusia Vizcaya, que reúne a todos los centros jubilados que pertenecen a la asociación, que son 134 en este momento, y que tienen asociaciones parecidas en Guipúzcoa y Araba, y que somos más del 25%, casi el 25% de la población, con prejubilados también, menores de 65. Ahora también estamos tratando de que las personas mayores que tienen una competencia digital menor, pues que puedan sobrellevar este aislamiento y que no se obligue a nadie a ser atendido a distancia. Pero al mismo tiempo queremos, y hemos comprobado cómo muchas de estas personas mayores, octogenarias, nonagenarias, centenarias incluso, han seguido una evolución y siguen videoconferencias, se conectan a través de simples móviles, en otros casos a través de equipos PC, pero en todo caso queremos reivindicar que el paciente con una atención digital, o sea, virtual, remota, tiene que serlo por convicción y no por obligación. Queremos facilitar a través de la atención primaria, y es una reivindicación, un exhorto que hemos trasladado en reuniones pues, con el Endacari, con las consejeras tanto de Asuntos Sociales como de Salud, que esta atención pues, se siga produciendo siempre que sea posible de modo acorde a lo que requiere la ciudadanía. Pero también es verdad que al mismo tiempo estamos tratando de mejorar esas habilidades digitales para que las personas mayores pues, combatan esos problemas del siglo y más en esta época de pandemia, que son la soledad no deseada o la situación de aislamiento o de pérdida de aprendizaje o de actividades que les permitan seguir creciendo. Entonces, queremos y hablaremos aquí de proyectos que pueden parecer un poco inalcanzables todavía, pero que son realidad ya tanto en nuestro entorno
de Euskadi como en el mundo que nos circunda actualmente, y queremos hablar también de esas posibilidades que más o menos tarde van a llegar y que en toda esa transformación digital la pandemia ha acelerado esos ritmos y previsiones. Entonces, naturalmente que sabemos que compartimos con toda la profesión médica el saber que los pacientes somos corresponsables, ante todo, de nuestra propia salud, y que ya no se trata de aquella relación paternalista en la que los médicos prohibían o recomendaban actividades, sino que hay que, en la medida de lo posible, pues hay que hacer entender a las propias personas que están en situaciones vulnerables, pues qué tipo de hábitos vitales y qué tipo de prácticas pues ayudarán a mejorar la calidad de su vida y la de quienes les cuidan o quienes les acompañan. Entonces, queremos garantizar todo esto, queremos asegurarnos que hay medidas de seguridad cibernética para que una materia y unos datos tan sensibles como son los dedicados a la salud de las personas pues sigan protegidos. Es una obligación de las administraciones públicas. Y también pues para evitar que, pues que este tipo de datos, que de una u otra manera la inteligencia artificial puede ir capturando, pues no quede solo en manos de esas grandes compañías multinacionales que se agrupan en lo que se llama GAFA, que son Google, Apple, Facebook, Microsoft y la última GAFAM, y Amazon. Entonces, sabemos que no es el programa exactamente como la imagen que figura ahí de paciente activo, de paciente visía, para quienes comparten una enfermedad crónica, sino que en general queremos que los pacientes sean más proactivos, sean más protagonistas de su salud y que actúen como su primer médico, como su primer recomendador. Y en esa labor de formación, de concienciación, naturalmente la clase médica es crucial. Y fijaros, para cortar de alguna manera, voy a dar también la última diapositiva. En medio hay 8, pero la siguiente va a ser la diapositiva número 10. Bueno, hay 35 diapositivas, pero la que resume otra vez lo mismo. Los pacientes es la tesis que quiero defender aquí y que me gustaría saber si... Estoy seguro que muchos la apoyarán, pero bueno, puede que no sea tan alcanzable a corto plazo o ustedes tienen más datos y más formación y más experiencia pues, para valorarlo. Fijaros, volvemos a ese concepto de prosumidor. Ahí se ven dos casas. Hasta ahora, por ejemplo, en lo relativo a la energía eléctrica, todos hemos sido meros consumidores. Sin embargo, se está dando ya un movimiento muy generalizado. A veces las legislaciones lo apoyan o no, pero tenemos, yo mismo conozco a bastante gente aquí, en Galdakao, en Bilbao, en Getxo, que son también prosumidores. Basta poner un pequeño generador eólico o unos paneles solares que se han abaratado muchísimo para empezar a producir la propia energía. Esa energía se vuelca a la propia red y ciudadanos que se dedican a otro tipo de profesiones se han convertido en prosumers o prosumidores de energía eléctrica. Yo tengo un coche eléctrico y yo no he repostado en 25.000 kilómetros a cargo de ninguna compañía. He repostado o bien en centros comerciales, o bien en fotolineras, o bien con paneles solares, de manera que yo no consumo energía. El coste de la energía es exactamente cero. Y eso que sucede en el mundo de la energía, que sucede también, por ejemplo, ahí está, en el mundo de la comunicación, hasta ahora, perdón, esto no puedo subrayarlo en este formato, pero todos éramos consumidores de información. Comprábamos el periódico, las revistas especializadas, libros o lo que se quiera, o oíamos noticias en la radio, en televisión, y éramos meros consumidores. Y sin embargo, es mucho más productivo empezar a ser también generadores, ir equilibrando esa relación entre los input y los output y empezar a ofrecer también
nuestros propios criterios que tenemos mediante mecanismos muy simples a veces de simplemente comentar en el propio periódico digital lo que nos ha parecido la noticia o aportar alguna información adicional y demás. Y esa concepción de involucrar a los destinatarios en el propio proceso de producción es algo que todas las grandes multinacionales lo están haciendo. O sea, las multinacionales que están en vanguardia del I+D+I, en investigación, desarrollo e innovación, saben que pueden llegar incluso a contratar a los mejores expertos de todo el mundo, pero siguen saben que hay una información que está en manos de sus proveedores, de sus propias plantillas en puestos que aparentemente no son de investigación, o incluso, sobre todo, de sus clientes, y más aún, incluso de quienes no son ni sus clientes. A veces hasta los llamados haters, los odiadores, los fans, son la gente que simpatiza, pero también hay gente que puede odiar una marca y que, sin embargo, puede aportar ideas para su mejora constante. Entonces, con el tema de la salud, creemos que se acabó esa idea de que el médico lo sabe todo y el paciente pues, tiene que seguir esas instrucciones. Creemos que hay que hacer a los pacientes proactivos, ayudarles con lo que luego veremos, a que consulten, ¿por qué no?, con ese mal llamado doctor Google, para que vengan a la consulta con una cierta información, naturalmente matizarla, completarla, enfocarla, etcétera, pero saber que esta es la idea correcta de la salud. Incluso fijémonos que hasta los departamentos o ministerios ya no se denominan de sanidad, sino de salud. De la misma manera, quienes nos hemos dedicado a la educación o a la formación en empresas y demás, es más importante el aprendizaje que no la enseñanza. Naturalmente, los que pueden saber de una materia, además cuanto más especializada, pues son el profesorado, pero en definitiva es el alumnado el que debe empoderarse de su función y hacerse cargo para lograr ese verdadero aprendizaje, que es el objetivo, para superar al maestro, digamos al profesorado, si es el caso. Es decir, que esta es la idea bajo la cual voy a exponer algunas ideas como del presente actual, incluso alguna proyección de ideas que pueden aparecer tan remotas y no lo están tanto, como esa de la muerte, o que la muerte sea algo opcional, que no es el caso a día de hoy, ¿no? Pero ya los pacientes reivindicamos esta idea y vuelvo entonces a seguir con el proyecto. No sé si alguien quiere comentar algo, o seguimos y luego respondemos. Yo creo que la exposición es diferente de las que solemos escuchar y en ese sentido me parece interesante. Si no hablas al micrófono no se graba. Perdón. Otra vez, por favor. Yo quería decir solo que me parece que como la exposición es un poco diferente, en mi opinión, de las que solemos escuchar en otras ocasiones, es interesante que continúe con la exposición de sus ideas y quizá después comentamos. Es mi opinión. Pues seguimos este criterio que me parece acertado. Voy a ir un poco rápido porque podíamos debatir aspectos muy concretos. Voy ahora a ese temido, no sé, en algún momento cuando apareció, aunque es algo que ya tiene casi 30 años, o prácticamente 30 años, no a través de la empresa del buscador Google, pero sí de otros buscadores, el doctor Google. Supongo que, no sé, al final si ustearles o... Vamos a seguir con el tuteo mejor. Creo que el doctor Google es, pues esto que hacemos todos a veces de tratar de, a partir de unos síntomas, pues ir al buscador, ¿no? Porque parece que el buscador lo es todo. En Internet lo importante no son tanto las respuestas. O sea, la gente cree que el mayor motor de Internet, y es verdad que por su uso, aparte de las redes sociales digitales, lo es Google, pero nosotros en formación solemos decir que el reto mejor que ofrece Internet no es Google que da respuestas, sino otro buscador que creo que conoceréis, que se llama Quora,
que está desde hace muchos años también en español y en otros idiomas, al principio estaba solo en inglés, que ofrece, que solo admite preguntas. O sea, lo importante no son tanto las respuestas, porque en este momento hay incluso una sobreabundancia de respuestas, sino las preguntas. Pero bueno, Google es verdad que llega a tratar de, digamos, inferir alguna probabilidad de que a partir de unos síntomas poder deducir de qué, en fin, cuál es el diagnóstico o cuál es la posible enfermedad. Fijaros que esto, en algunos temas mucho más simples, como pueden ser, sabéis que Google Lens, por ejemplo, la lente de Google, que lo tenéis en los buscadores, pero donde pone la fotografía, si le enseñáis un árbol, una flor, una hoja, sabe qué árbol es. Pero en este momento ya hay buscadores incluso no de Google Lens, pero hay programas que si le enseñáis una planta no solamente os dice a qué especie pertenece, sino os dice si está bien de salud. Perdonar, no es lo mismo una planta que un ser humano, naturalmente, e incluso recomienda un tratamiento. O sea, la inteligencia artificial se está popularizando a través de aplicaciones gratuitas que tenemos todos en cualquier móvil con datos o inteligente, ¿no? Entonces, es verdad que el doctor Google, a partir de muchas variaciones que ha ido teniendo, sí que ofrece este tipo de diagnóstico potencial o probable, pero naturalmente no sustituye en modo alguno al criterio y a la personalización, conociendo el propio historial de la paciente que puede tener el médico. Pero también es verdad que como ha sucedido en la propia enseñanza, digamos, las profesiones que parecían menos robotizables, y siempre les hablaba de la educación y la sanidad, en el fondo son en cierta medida también automatizables. No va a ser a través de búsquedas genéricas en Google, pero es cierto que cada vez los propios sistemas de profesionales humanos deben contar con el refuerzo de la inteligencia artificial para ser manipulada, para ser aprovechada con digamos, con el conocimiento y con la experiencia y con la competencia de un profesional médico. Fijaros, aquí, por ejemplo, no se ve demasiado bien, no lo quiero ampliar, todos estos palabras subrayados tienen hiperenlaces. La propia tendencia del interés social que hubo por la salud, buscada en inglés o buscada en cualquier lengua, de las principales, de las muchas que están en Internet, marcaba algún punto. Por ejemplo, aquí se ve, no se puede apreciar porque es un tamaño demasiado pequeño, que el punto álgido donde el interés por la salud y por la e-salud, la salud electrónica o la salud a través de sistemas de inteligencia artificial, tuvo su punto de máxima audiencia o de máximo interés en estas tendencias de Google en la semana que va del 15 al 21 de marzo del año pasado, justamente cuando la COVID-19 impacta, digamos, en todo el primer mundo, tanto europeo como norteamericano, etc. Es decir, que en Google no solamente hay, en Google y en otro tipo de recursos digitales, no solamente hay información a escala individual, que puede haberla para ir complementando los datos que obran en nuestro poder a través de la propia carpeta médica o a través del seguimiento o de aplicaciones muy especializadas que se empiezan a comercializar. Y la misma profesión médica, yo quiero hacer una cierta proyección hacia el futuro, una prospección, debe contar con ello porque esta dimensión un poco de los cyborgs son organismos, o sea, vivos, como los seres humanos, pero apoyados por el poder computacional, por la cibernética. De hecho, lo somos ya, de alguna manera. Hay gente que lleva, que de alguna manera, precisamente con el recurso que puede ser el propio dispositivo móvil, tenemos una información que antes no contábamos, y esto está cambiando también, digamos, hacia qué enfocamos la atención y qué tipo de competencias son más urgentes o menos. Esto en todas las profesiones. Y ahora vamos a pasar un poco a verlo en el tema de la profesión médica, ¿no?
Lo digo desde la humildad de un observatorio, de un simple y ocasional paciente. Más que paciente, impaciente, porque, excepto para visitar nacimiento de nuevas vidas, a algunos no nos gusta mucho. No tenemos no es el ámbito de debate las enfermedades, así como es una materia, sin embargo, bastante de interés general, digamos, para digamos, el conjunto de la población. No vamos a hablar porque sería un tema muy extenso, no lo sé, si un profesional o una profesional médica debe cultivar su identidad digital, si debe estar en redes sociales. Bueno, pues porque eso es un debate interesante. La identidad digital de una persona física o de un profesional hay que hacerse la pregunta correcta. La pregunta correcta, la incorrecta la habitual es ¿qué me aporta a mí Twitter? Y esa no es la cuestión. La pregunta correcta es ¿qué puedo compartir yo no solo dentro del colegio profesional de médicos de Vizcaya, sino qué puedo compartir yo con colegas y incluso, ¿por qué no?, con pacientes de mi expertise, de mi conocimiento médico, qué puedo aportar yo a través de ese nuevo mundo que es el de las redes sociales que siempre han existido. Este colegio es una red social convencional que existía antes de Internet, pero que ahora también tiene este otro formato. Entonces, esa es una pregunta un poco más larga, o qué tipo de red social, si LinkedIn, no sé, para la búsqueda de puestos de trabajo, o otras redes en las que no podemos entrar, pero que conviene seguir una pauta, y la pauta es que si tú no escribes de tu identidad personal o profesional en ese universo del mundo de Internet, otros escribirán de ti. Entonces siempre conviene cultivar la propia identidad en el sentido de estar atento a lo que se dice de tu especialidad o de tu propio despacho profesional, o de estar atento para hacer una aportación y no ser, como decíamos antes, más proactivo que reactivo. Pero esto que tenemos que verlo un poco rápidamente, yo me quería quedar aquí con una pregunta, y la pregunta es, en esta situación de pandemia, que daría mucho juego, digamos, en el análisis de cada uno de estos puntos, nos ha pasado a quienes colaboramos con otras redes de voluntariado, como la de la propia Iglesia, que es del Obispado de Bilbao, que es el Obispado de Vizcaya, pues también que se producía una situación extraña de desconexión a veces de los párrocos con su feligresía, porque les conocían hasta los nombres de la familia, por multitud de eventos familiares, pero no tenían su teléfono, y se rompió cuando el confinamiento fue domiciliario esa relación directa. Entonces hubo que hacer una reacción desde las propias parroquias con párrocos de distintas edades y orígenes, para reconectar con sus feligreses, y en ese sentido se utilizó las vías de WhatsApp. Nosotros también, en la formación que estamos dando a personas de todas las edades, a personas mayores, hemos visto que, pues que el canal de WhatsApp es probablemente, con todas sus limitaciones frente a otras redes como Telegram o otras, pero que sin embargo es una red familiar bastante accesible, y que las personas mayores ven a sus nietos o a sus hijos o bisnietos que pueden estar muy lejos o aislados por la pandemia, y que conversan en videoconferencia. Entonces, aquí la cuestión sería, ¿cuántos médicas o médicos están conectados o admiten algo que es habitual en otras sociedades? Admiten una videoconferencia con vídeo, con imagen, para hacer una consulta remota. Es verdad que hay multitud de aspectos, incluso legales, éticos, de ese tipo de acceso, ¿no? Pero es algo que nos podemos preguntar. De hecho, Osakidetza ha reaccionado, ha puesto en marcha consultas telefónicas de voz, pero el tema de la videoconferencia sería la imagen podría aportar una información muy relevante, pues para quienes, los profesionales que conocen a sus
Hay pacientes pues, para ver la evolución, para captar lo que el lenguaje verbal no dice, pues a través del lenguaje facial o corporal, etcétera, ¿no? Entonces, es algo que bueno, habrá que comenzar a analizar, a ofrecer este tipo de servicios, ¿no? En Estados Unidos no hay, digamos, conferencias telefónicas con los médicos porque todas son por videoconferencia. Al igual que incluso en el mundo de las personas mayores, donde hay lo que se llama un hilo de plata, que conoceréis, que es una iniciativa bastante extendida, que proviene en origen de Italia, pero que está muy extendida en nuestra realidad vasca. El hilo de plata pues también era llamadas telefónicas a gente aislada, con voz, pero también se le ha dado digamos, el complemento de la imagen, ¿no? Entonces, aunque es verdad que las personas mayores a veces prefieren que no se les vea, ¿no? Porque esto lo vemos en esa atención de voluntariado, pues porque no tienen ordenada la cocina, o porque no se han levantado de la cama, o porque no se han puesto la peluca, o situaciones de estas, ¿no? Pero esto es algo que hay que preguntarse, porque esto no es ciencia ficción. Todos vuestros pacientes, prácticamente todos y todas, utilizan videoconferencias a través de WhatsApp o de otras plataformas muy similares. Entonces, ¿esto cuándo habrá que incorporarlo? No lo sé. Yo aquí traigo preguntas, no respuestas, ¿no? También el propio tema de la documentación, que es muy interesante, médica, bueno, desde los papiros de casi hace 40 siglos hasta las referencias irónicas y satíricas de Molière con el médico a palos, digamos, el utilizar un latín ilegible, apenas comprensible por el farmacéutico, las farmacias o las farmacéuticas. Esto hizo que, bueno, esto causaba en el año 2000, según un estudio validado, tenéis ahí el enlace, se calculaba que aparte de casi 1 millón de causas legales, más de unos 1.500 muertos al año en el 2000. Y en el 2007, hasta que se empezó a imponer la receta electrónica, se alcanzaban las 7.000 muertes al año, sin contar con errores que están bastante bien descritos por estos, ahí podéis ver el artículo de estos doctores descuidados, se decía no descuidados, que tenían, porque siempre se ha hablado y es un tópico lo de la letra de médico. Es decir, el apoyo de la tecnología, aunque sea la tecnología del papiro o del propio papel, en el momento en que se convierte en electrónica, empieza a salvar vidas, ¿no? Porque el error más común en las recetas norteamericanas era que se usaba la U como el número de unidades. Se prescribía un medicamento y se decía 6 unidades. Y en estos estudios perfectamente analizados se veía que había sobre todo situaciones en las que bueno, en vez de 6 dosis se daba 60 dosis. Había una hipertrofia digamos, del principio activo, no hipertrofia, una hiperdosificación, ¿no? Entonces, bueno, y a todo esto llega esta telemedicina. Esta telemedicina, esto que hablo son programas que existen, todavía existen en Estados Unidos, existen también en países, bueno, además por una información directa. Yo he tenido al hijo que ha trabajado unos años en Dubái o en Sudáfrica o en Estados Unidos. Existen distintos países y estos que hasta el propio examen médico hay dispositivos o hay aseguradoras que simplemente añaden un pequeño periférico para que con cualquier móvil se pueda, ahí tenéis estos kits, esto se compra ahora mismo en Amazon o en cualquier compra electrónica. Normalmente es preferible tener todo un sistema, un portal de recursos de telemedicina detrás para poder analizar lo mismo con un depresor de lengua, que las veis aquí abajo del dispositivo, o un análisis del oído, etcétera, de temperatura y demás. Entonces, esto no es futuro, esto es una realidad actual, aquí no generalizada, obviamente, todavía, y lo mismo en lo que es una monitorización remota. En esto voy a ir un poco rápido porque
porque estas realidades he preferido no traer, digamos, un hogar real donde niños reales pues, hacen cosas de estas, ¿no? Por privacidad de las imágenes y demás. Pero en este momento, incluso el realizar con un cierto rigor y una cierta validez médica, incluso un electrocardiograma o un monitor de presión arterial con dispositivos que son muy asequibles, o sea, esto son del orden de 100 o poco más euros por familia o por caso. Hay que tener en cuenta también los costes también de las fórmulas convencionales alternativas o anteriores, ¿no? Esto existe ya. Y luego también incluso que en ese empoderamiento de las personas, de los pacientes, haciéndolos responsables de su salud, a veces la gente cree que, no sé, ese tipo de recomendaciones, como es el reto de los 10.000 pasos al día, esos 7 kilómetros, pues en realidad no hace falta ni un podómetro. Hay gente que lleva un podómetro porque todos los móviles, aunque nadie lo sepa, todos llevan una aplicación de salud por defecto que te dice lo que has caminado. No hace falta un reloj, un pequeño reloj o cualquier otro dispositivo también de 15 euros o de 10 euros para tener objetivos que te monitorizan tu actividad y que te ayudan a todo esto. Son cachivaches, pero algunos son tan simples como lo que encierra todos los móviles de Android o de iOS o de Apple, ¿no? Entonces, incluso para otros que somos un poco más maniáticos también, que nos preocupa eso creo que llevamos 44 minutos, ¿es posible? No sé si... Sí, bueno, vamos a ir un poco más rápido, que nos preocupa la calidad del aire. Hay gente que solo, ya sabéis, tenéis Alexa o tenéis Google o tenéis Siri o tenéis estos asistentes vocales y le preguntáis qué temperatura va a hacer. Pero hay también quien pregunta qué contaminación tengo hoy. Porque a veces, sobre todo los que tenemos una cierta movilidad por estar jubilados, pues podemos utilizar este tipo de sensores de $20 o 20 euros que mide la contaminación y con bastante fiabilidad. Y en todo caso también tenemos sensores públicos. Este marca 73, una puntuación de 73 en lo que se llama la materia particulada, las partículas de 2,5 micras. Y esto empieza a ser un poco preocupante. Es una contaminación del aire que mata más que la COVID en su mayor momento, todos los años. Estas partículas son provocadas fundamentalmente, estos restos de hollín, por los diésel, el maldito diésel que ahorra algo. Ese tipo de dispositivos hay que irlo incorporando. No hace falta ni siquiera esos dispositivos, basta ir a este tipo de páginas web que instantáneamente están actualizando la calidad del aire. Cuando saqué esta fotografía, de hecho, el Gran Bilbao, todo esto estaba bastante bien. Hoy está bastante mal, hoy no hay que estar aquí. Hoy debiéramos habernos ido a Mundaka, debiéramos habernos ido a no sé dónde porque nos lo aconseja. Y así se ganan meses o años de vida. Lo mismo, voy a ir un poco más rápido. También quería hablar de que muchos de estos, a veces parece que estos gadgets, estos cachivaches, bueno, pues no están al alcance de cualquiera. Voy a ir acortando, perdón, pero a veces también hemos trabajado, además Jesús Orbe fue de los primeros, y hemos sido en total unos 250 adultos mayores de España, Noruega y Francia, quienes hemos colaborado en este proyecto donde se está desarrollando un avatar, que es una imagen que uno elige si es un hombre o una mujer, de una edad o de otra, o que es una especie de recordatorio que lo llevamos en el móvil y que nos dice, que nos monitoriza, sabe que hace tiempo que no llamamos a nuestras sobrinas o que no contactamos con no sé quién y nos recuerda, primero, que no hemos salido de casa, porque el móvil sabe si te has movido de casa, que no hemos ido a nuestros sitios habituales, si le autorizamos a que tenga esta información. Y esto también se puede hacer a través de este proyecto que ha costado 4 millones de euros, que está acabando ahora, dirigido por una catedrática de física, pero también a través de este tipo de dispositivos muy simples. Aquí tenemos el de Flexa, el de Flex, Ecoflex de Amazon, que en el dispositivo que se ve ahí fuera, esa especie de enchufe, eso cuesta 20 euros
y es vocal, no graba imágenes y se puede conversar con él. Y tiene un skill, una competencia, tiene desarrollada en castellano ya también, no en euskera, pero sí en castellano y funciona francamente bien, y que hace todo esto, te dice, bueno, puedes llegar a conversar con él, no es lo mismo que conversar con seres humanos y no debe sustituir jamás, pero bueno, puede ayudarnos a preguntarte qué has comido, de alguna forma va controlando que esa comida es repetitiva, que esa comida no es equilibrada, y en una aplicación que es enteramente gratuita, en un aparato que cuesta exactamente 20 euros, que se conecta en un enchufe, esto sí que requiere wifi, tenemos este tipo de apoyos que estamos haciéndolo. Lo mismo desde Nagusiak también estamos con otro tipo de dispositivos mucho menos intrusivos, porque aquí a fin de cuentas se le da información, pero a veces los aparatos son unas simples cajitas, podría haber traído como una especie de la mitad de un móvil aproximadamente, que no tienen cámara y que simplemente da un informe de la temperatura que hace en el sitio donde se deja, que suele ser la entrada, de si se ha abierto la puerta de la casa, de si alguna persona se ha movido y ha entrado al salón, y hace capturas cada 15 segundos y lo manda a través de una red que se llama la 0G. Ya sabéis que estamos en la 5G, se está preparando la 6G, pero la 0G no requiere ni wifi. Se puede poner el baserri, va a través de ondas de radio, todo el País Vasco está cubierto, no algunas zonas de Extremadura o de las Castillas, pero con el 0G la familia puede tener una información de si esa persona mayor se ha levantado por la noche o qué hace a esas horas, etc. Bueno, voy a ir un poco rápido, porque el tiempo se nos va consumiendo, ¿no? Entonces, bueno, el futuro de la inteligencia artificial médica. Fijaros, voy a ir rápido, no sé si sabéis lo que son las empresas unicornio. Unicornio es algo muy singular, son las pequeñas, las que fueron startups y que en 2 años facturan más de 1.000 millones de dólares. O sea, esas empresas que han pegado un despegue rapidísimo. Muchas, un porcentaje bastante importante del orden del 20%, según en qué mercados, pero en el norteamericano, en el europeo, están relacionadas con la salud electrónica. Esas empresas, bueno, tienen que ver con áreas de diagnóstico por imágenes, de salud del consumidor, de salud de la mujer, para fertilidad tardía, de cuidado de personas mayores, de lo que es lo que se llama la economía plateada, o de telesalud. Algunos de los grandes unicornios europeos que tienen ya una serie de productos y servicios a nuestro alcance. Entre ellos destaca, por ejemplo, en este momento tan célebre BioNTech, la de la vacuna Pfizer. Pero bueno, en este caso es pues para el seguimiento de tumores, o sea, de una forma remota, por supuesto, apoyada en medidas tomadas, digamos, localmente. Y también comentaba, hablando también con Jesús, esto que voy a enseñar ahora, ya sabéis, las impresoras 3D, pero de material vivo. Esto es una realidad. De hecho, quizás mi futura nuera trabaja en esto. Bueno, no sé si tiene que haber dicho esto. Trabaja con 26 años, imprime orejas humanas. O incluso existen ya, ahí lo tenéis, corazones funcionales creados con células madre, que no sé a qué se corresponde en este caso, será el corazón de una cobaya o no sé exactamente qué. O sea que incluso este tema del propio envejecimiento curable, entre la información, sabéis que hay modos de retardar el envejecimiento, pero también hay algo que está ya muy cercano, no digamos de modo generalizado, pero donde es posible este tipo de reposición de productos ya sin tener que recurrir a donantes, la compatibilidad de donantes y demás. Incluso ya mirando un poco hacia el futuro, pero es algo que muy ameno de ver, estas quimeras humanas y no humanas, o lo que se llaman los humanimales.
humanos en animales. Estas se están gestando, estos datos son de hace 5 años o 6 años. En este momento hay quien está cultivando una sustitución de su propio hígado a través de, en un cerdo, de modo que sea trasplantable. Estas quimeras, sabéis que tiene ese doble sentido de aquel animal que tenía cola de dragón, etcétera, ¿no? Cabeza y demás, pero en este momento el sentido que se le da a estas llamadas quimeras son seres vivos con dotación de especies distintas y perfectamente sustituibles, perfectamente compatibles, ¿no? Donde no hay ni siquiera ese rechazo de esos mecanismos que conocéis también. En todo caso, la medicina tiene que ir avanzando hacia una medicina más no reactiva, no que responda a la enfermedad cuando es tarde, sino preventiva y, sobre todo, predictiva y más personalizada. Incluso con esos medicamentos y con esa sustitución incluso de órganos, o de algunos órganos o de algunos tejidos de una forma directa. Bueno, el envejecimiento se puede retrasar, hay también buenas dietas, no hemos hablado, pero también una obsesión de muchos de los que nos conectamos a través también de Internet es no solamente comer bien, más de lo que comemos al día, que suele ser en promedio para un adulto que no sea un deportista, etcétera, se suele ingerir 1,5 kilos aproximadamente de alimentos, se bebe algo más de 2 litros, pero sobre todo la interacción con qué tiene lugar, con nada menos que con 15 kilos de material que es lo que respiramos. Respiramos unas 15 veces al minuto, no toda la capacidad pulmonar, sino apenas medio litro, lo cual significa, lo vamos multiplicando, unos 8.000 o 10.000 o 12.000 litros al día. El aire, la presión atmosférica, pesa 1,3 y entonces ingerimos hay una relación a través de los alvéolos con más de 15 kilos de aire más o menos contaminado que mirábamos ahí. Entonces, todo esto hay formas de mejorar las expectativas de vida, pero también incluyendo este tipo de posibilidades. Pues serían muchas estas cosas que podría decir. Estas son conferencias que organizamos periódicamente con el doctor Ricardo Franco, con otros también, e incluso aquí hemos traído la parte final, la traca final. Bueno, hay quienes, y nada menos que en la Universidad de la Singularidad, sumamente reconocida, con un profesor como el doctor José Luis Cordeiro, a quien tuvimos la suerte de tener aquí en Bilbao hace unos años. Estas son grabaciones de este programa de Iñaki, o sea, programas de cuando yo no esté, pero hay unas grabaciones que las tenéis accesibles en el blog. Dictó una conferencia donde se calcula que llegada ese momento de la singularidad tecnológica, hacia ese año, se solventará ese suicidio celular de alguna manera, porque habrá una reposición, incluso podrá haberlo, y que la muerte quedará como una opción, en fin, o como un siniestro. Naturalmente, si alguien tiene un gravísimo accidente, pues cae. Pero recomendamos ver esto. Y llegamos a esta parte final de los protagonistas, o sea, ayúdennos a trasladar que la salud de cada uno es competencia, en primer lugar, de la propia persona, de los propios pacientes. Incluso habría que reclamar, así como en el mundo educativo hablamos de docentes y discentes, el mundo discente es el mundo del alumnado. Y el aprendizaje es más una responsabilidad discente de los discípulos que no de los docentes, que también la tenemos, claro. Lo mismo en el mundo sanitario, la responsabilidad de la salud colectiva es, en primer lugar, de los saludables, o no sé cómo llamarlo, entre comillas, más que de los sanitarios, además de la de los sanitarios. Entonces, esta es un poco la idea final. Hay multitud de posts. Si tienen la amabilidad de hojear este pequeño blog, que si buscan Aguirre Gaviria, sin la U, encontrarán más de 100 o 200 posts sobre medicina, salud, médicos y demás. Y bueno, aquí hay algunas de estas
pues de estas, nosotros en estas charlas bloggers en algún momento coincidimos también con Nekane Murga, como se puede ver ahí, cuando era una cardióloga muy empeñada en salvar una vida a través del masaje cardiorrespiratorio. Y nada más, muchas gracias, perdonen, se ha quedado muy corto, pero lo siento. Me he extendido demasiado. Bueno, pues muchísimas gracias, Miquel, por tu exposición. Me ha encantado y he aprendido cosas nuevas, por supuesto. Ahora, pues, como hemos quedado antes, las personas que quieran dar alguna pregunta, pues Irune le pasa el micrófono. Y quería también un saludo a las personas que a través del canal de YouTube pues le van a ver la conferencia. Muchas gracias. Pues, si no os importa, voy a empezar yo, porque hay una pregunta que, con la explicación que has dado, Miquel, a mí me ha sugerido y me interesa bastante tu opinión. Comentabas que cada vez más las personas mayores tienen ese acceso a los dispositivos móviles, van a ser capaces de recibir consulta a través de videoconferencia, pero justo en este momento está ocurriendo aquí en Euskadi, y justo hoy lo he leído a través de un tuit de una chica joven de unos 30 años, que se quejaba de que a su amama le iban a convocar para la vacunación a través de un SMS, y SMS le ofrecía un enlace a través del cual tiene que entrar a la página web de Osakidetza y a partir de ahí concertar la cita. Ella se quejaba de que su mamá ni tiene móvil, ni controla Internet, ni va a saber hacer esto y además vive sola y es en un momento de pandemia en el que además hay dificultad para poder trasladarse de un municipio a otro y poder acompañar a las personas mayores. La pregunta que yo te hago es, ¿qué opinas de este sistema que se ha establecido, que no será solo de Osakidetza, se supone, o del Gobierno vasco, se supone que estará extendido a toda la población en el Estado español, supongo? ¿Qué opinas de este sistema y si crees que verdaderamente las personas mayores, ese grupo de 70 hacia adelante, tienen tanta capacidad o la capacidad suficiente como para poder gestionar esto? Yo creo que es una pregunta oportuna porque aquí lo decíamos en esta, o sea, el convertirse en paciente digital es algo que debe ser voluntario y que hay que ser respetuoso, digamos, con la propia trayectoria vital de estas personas, de algunas personas mayores, pero sí que reivindicamos, y Jesús también, que participa mucho en el propio Consejo de Personas Mayores de Vizcaya, de la Diputación Foral de Vizcaya, en que el colectivo de mayores somos todas las personas somos singulares, pero a medida que nos hacemos mayores, cada vez nos hacemos más singulares. Y, por tanto, a veces nos molesta, además es muy enfático Jesús diciendo que nos llamen nuestros mayores. Los mayores ni nos tienen que infantilizar, ni nos tienen que tratar paternalmente, ni nosotros tenemos que tratar a nadie paternalmente. Y por tanto hay que reconocer la inmensa diversidad que existe en las personas mayores. Y no se puede pedir a personas que no han tenido la oportunidad. Hay que mantener todos los servicios, digamos, por vía presencial. Es una queja que desde Euskocederpen y desde Nagusia, que etcétera, mantenemos con todo, con las entidades bancarias. Ha sido penoso ver a personas mayores y a personas jóvenes también haciendo cola a la intemperie. Pero al mismo tiempo es verdad que los propios colectivos de personas mayores, donde cada vez ingresan más personas con una formación que han tenido más oportunidades, al mismo tiempo queremos acelerar esa cualificación digital. Pero, mientras tanto, no se puede obligar a nadie a convertirse en disponer de un móvil, porque todavía, que yo sepa, a nadie, cuando algún día, junto con estos servicios como Betion, no solamente el medallón, sino que a las personas que viven aisladas o solas y son bastante dependientes, cuando ese Betion, y conocemos porque estamos colaborando con ellos, también con Alfredo Aldá y toda esta gente que hizo este desarrollo, cuando ese Betion le permita también hablar y decir, oye, ayuda, que me estoy ahogando, me he caído. Es decir,
hay que asegurar, y somos además exhortamos en estas reuniones que hemos mantenido, tanto que también con Eudel, con el presidente de Eudel, el alcalde Gorka Urtaran de Vitoria, pero es el presidente de los municipios vascos, como con las autoridades tanto autonómicas, con el propio Lehendakari, a que se mantengan, digamos, toda la atención primaria con los métodos convencionales y más en este momento. Y lo mismo lo hemos hecho a través, pertenecemos estas asociaciones a UDP, la Unión Democrática de Pensionistas, en el Estado, y pertenecemos a una fortísima plataforma que es AGE a nivel de Europa, y reivindicamos ambas cosas. Es decir, hay que mantener toda la atención primaria presencial a corta distancia, y es verdad que comparativamente, porque conocemos bastante de esta atención primaria por las quejas que nos llegan y demás, y a nivel de la comunidad autónoma hay que decir que aunque hay que mejorar todo, comparativamente estamos bastante, por la dimensión del País Vasco, por la inversión que hay, la situación no es tan desesperante como es en otras zonas, ¿no? También incluso, pero hay que avanzar en ambos sentidos. No hay que dejar, decimos que esto es como un pelotón ciclista, tenemos que hacer que haya gente que vaya muy en avanzadilla. Estamos trabajando en esta innovación plateada, en esta Silver Innovation, para tener personas que nos ayuden a ver cómo acompañarles mejor. Estamos buscando incluso aplicaciones que permitan, a través de una simple tableta, pues que una persona mayor haga lo que más quiere hacer. Lo que más quiere hacer una persona mayor en situaciones un poco pues que no está tan acompañada como quien tiene la suerte de vivir en un entorno familiar o vecinal cercano, es disponer de ver en pantalla personas con las que habla habitualmente y decir, oye, esta persona está en activo. Hemos hecho experiencias con algunas operadoras de telefonía y decir, oye, en este momento ves que tu amiga tal o tu vecino del pueblo, aunque tú ya no estés en el pueblo de origen, quiere hablar. Y entonces la primera relación que piden no es juegos de estimulación cognitiva, que también los tenemos, pues para procurar que eso que parece tan irrelevante como es jugar al dominó o como es jugar a las cartas, es un ejercicio mental, de recordar, es un ejercicio físico, es de coordinación ojo-mano, pero la primera actividad es conversar. La gente quiere conversar, y si además tienes un avatar o una skill, una competencia de ese Alexa que te dice, oye, hace tiempo que no llamas a tu bisnieto, o mándale un SMS, o mándale un WhatsApp, o conéctate de alguna manera. Aquí ya, además, muchas de estas conexiones, a través de estos dispositivos sumamente comunes, establecen llamadas internacionales sin coste alguno, aparte del Internet, que eso sí que hace falta. Y la verdad es que la respuesta somos bastante beligerantes. Yo trabajé profesionalmente en Euskadi, en la Sociedad de la Información, y Euskadi está cubierta enteramente con esa red que se llama WiMAX, que es una especie de wifi que llega a zonas remotas, pero aún así hay que llegar también por fibra y demás, y comparativamente, porque somos la comunidad autónoma, Navarra ya la comunidad foral es otra historia, pero la comunidad autónoma está bastante bien conectada con esta tecnología de infraestructura. Pero nada de esto puede suprimir esa visita de la persona, la relación, y además en todas estas innovaciones que estamos haciendo con cachivaches, lo humanizamos, porque el cachivache, esta tecnología no sustituye a las personas, sino que las complementa. Las personas, a nosotros nos ha pasado con mi suegra, que era paciente, cuando ya falleció mi suegro, esta mujer pues se levantaba a la noche y la propia chica que dormía allí pues no se enteraba. Y entonces, bueno, pues veíamos que, claro, a las 3 de la madrugada entraba en el salón, encendía la luz del salón, estaba en el salón, se asomaba, bueno, en fin, esto no puedo. Entonces, esto nos ayudaba a estar más tranquilos, a saber que, oye, ¿qué está pasando? Porque a veces nos enterábamos, o se enteraba la persona que pernoctaba con ella o no. Entonces, pero una cosa no quita la otra, tenemos que sentirnos más acompañados, pero tenemos que tener compañía real, y no hay nada como la interacción interpersonal real. Esto, todas nuestras, a veces nos piden que colaboremos, siempre lo hacemos de forma altruista, desinteresada, pro bono, o sea, no permitimos que haya voluntarios, digamos, con iniciativas que luego buscan el lucro, ¿no? Esto es
somos como Oxford en la AstraZeneca, que no hay beneficio alguno y por eso está sufriendo todo un combate. Aquí yo hablo más desde la parte económica, ¿no? Un combate, una guerra sucia comercial, aparte de las guerras de Brexit y historias, ¿no? Y los mayores, los que estamos pidiendo también, pero bueno, esto ya me excedo, es ser vacunados, pero también queremos que vacunen a nuestros hijos y nietos. Yo de hecho, tengo los hijos ya con dobles dosis, pues por vivir fuera, todos sus amigos jóvenes, claro, nos hemos dado cuenta de lo que era el primer mundo médico y no estamos en el primer mundo médico. O sea, la realidad nos ha traído a que en Europa continental pues hemos descuidado este tipo de inversión básica y es clave para todo. No sé, perdón por haberme extendido. Bueno, Miquel, una satisfacción. O sea, oírte cosas que me parecen fenomenal, que estoy de acuerdo y que además seas portavoz y reivindiques esa atención, ¿no? Y además me has dado muchas ideas, ¿no? Porque el tema de la videoconferencia, el tema de ser proactivo y el tema de la salud comunitaria. Porque para la gente, yo soy Celina Pereda, he trabajado en Osakidecha y en salud pública toda la vida y tengo una desazón tremenda. Desde hace un año, cuando pasé una lista de 20 compañeros y compañeras voluntarios para ponernos al servicio de la Administración y que nadie nos ha tenido en cuenta, hasta ver cómo podía yo quedar con mi médica en la terraza del bar de al lado, pero no podía verme en el centro de salud. De hecho, me han cambiado de médico y no me ha visto en año y medio. Y si sigo bien, dándome bien los análisis, igual conseguimos estar más tiempo sin vernos. O sea, no nos vemos. Tampoco me toma la atención. Tampoco sabe si mi cara es triste, es alegre, no la conoce. Entonces, y yo que tengo argumentos propios, ¿no? Porque yo ya, como dices tú, yo ya me he empedorado, yo ya me he buscado el cachivache que me toma la tensión, el electro, lo de cuánto, tal. Yo digo, bueno, vale, pues me voy a cuidar yo. Entonces, bueno, pues que tenemos una desazón tremenda, la gente que hemos estado construyendo un servicio público de salud integral y de salud comunitaria, que ¿dónde está la salud comunitaria? En plena pandemia, en el que estamos y donde más se ha visto la importancia que tiene la salud comunitaria, la salud colectiva, y no estamos ni podemos participar porque no nos dejan, o sea, no les interesamos, ni vemos cuando hablan los actores que hablan en los medios de comunicación, no vemos a nuestros compañeros y compañeras que son los que históricamente han llevado estos temas. Entonces, bueno, pues felicitarte y agradecerte tu trabajo. No, yo me alegra verte, Celina, no te había reconocido, pero tú estabas en Médicos Sin Fronteras, vamos, en Médicos del Mundo, exactamente, en Bailén, sí hemos coincidido. Pues la verdad es que, además, nosotros en esa... Perdón, por responder un momento a Celina, que me alegra verte, soy un poco miope, pero somos partidarios de esa proactividad, o sea, queremos también hacer cosas nosotros, no solamente reclamar, y estamos tratando de envejecimiento activo, pero proactivo e interactivo. Y queremos incluso autoorganizarnos, porque tenemos gente, aquí estaréis, o sea, personas Paco Doñate, Aurora Bilbao, por ejemplo, están colaborando mucho, gente... es que, de hecho, tenemos en los grupos de personas jubiladas, además coincidimos bien en Secot, hay todo un ecosistema de jubilados sumamente complejo. A mí me ha llevado los 3 años desde los 65, que me obligaron a jubilarme, conocerlo, y todavía no lo conozco en detalle. Pero tenemos gente sumamente competente, con redes de contactos, con talentos y además con la libertad de ya no tener que defender una posición por estar dentro de una institución, sino decir, oye, vamos a servir a quienes debemos todo lo que la vida nos ha ofrecido, que es a la comunidad, ¿no? Y trabajar con las generaciones siguientes. No buscamos ya a estas edades. Mi suegra decía, pues que creo que he sacado una nota
un aprobado en la vida, o sea, queremos mejorar la nota, o sea, ya lo que hemos hecho ya lo hemos hecho. Y entonces sí que queremos incluso autoorganizarnos. Y entonces, por ejemplo, en todo el tema del duelo se ha sufrido muchísimo en estas comunidades. En Munitíbar ha desaparecido el centro de mayores porque han desaparecido las personas, porque han fallecido, o sea, han sido barridos. Entonces, en el acompañamiento del duelo con gente muy competente, la podéis ver en estas conferencias que organizamos, Nagusicac. Hemos organizado casi 200 videoconferencias de personas mayores que no sabían nada cómo utilizarlo y ahora sorprenden a los ponentes más jóvenes porque, oye, ¿cómo se maneja esta gente, no? Cuando al principio había alguno, y no lo digo en broma, que decía, ojalá contactásemos con una persona que había fallecido. Le pareció tan mágico que pensaba que igual hasta se podía enlazar con el cielo. Y lo decía, es consciente de que no era posible, pero le parecía algo sorprendente, ¿no? Llamaba a la mujer, estaba en bata, pues mira, está aquí Miquel y tal, oye, vamos a llamar, a ver si encontramos hasta el propio Xavi, ¿no? Pero bueno. Vamos a organizarlo, o sea, Celina, te invito a... Yo creo que tengo algunos teléfonos tuyos, seguro, no sé si valdrán o nos localizamos. Y somos, siempre decimos una cosa, los mayores somos la cuarta parte de la población, la tercera parte de los que podemos votar y la mitad de los que votamos, porque por desgracia nuestros hijos y nietos que pueden votar a veces no votan y es triste. Entonces, y queremos, por supuesto, dejar que la gente profesional haga su trabajo, pero hoy buscábamos un lema y decíamos que la utopía nos necesita a nosotros también, ¿eh? Y estamos dispuestos a ayudar en la medida de lo posible y cada uno en función de lo que pueda. Un placer. Luego hablamos un momento, Celina. Yo soy Isabel Izarzugaza y también te quería dar las gracias por la presentación que has hecho, que como he comentado antes, es novedosa y diferente de las que solemos ver en otras ocasiones. Sin embargo, hay algo que, Chic, te agradezco también que hayas dicho, y es la necesidad de que los pacientes sean digitales por convicción y no por obligación. Porque a pesar de lo maravilloso que estaba todo ahí expuesto, ocurre que nuestra realidad es otra. Y igual que tú estás descubriendo algunas personas mayores que ahora se están haciendo con algo digital, hay muchísimas personas que no tienen nada. Y no solamente las personas mayores. En este momento yo estoy sabiendo de que en ambientes rurales, más en Guipúzcoa o en Álava, que es más extensa, gente joven que no están en la ciudad, que no están siendo vistos por sus médicos de cabecera y que en este momento no disponen más que en todo caso del teléfono, porque no hay pantallas digitales, la gente no está haciendo llamadas en las que se ven pantallas digitales. Se está produciendo algunos casos que son denunciables, o sea que están ocurriendo algunas cosas que cuando veamos la supervivencia, por ejemplo, del cáncer, en los años, cuando se puede hacer la de estos años, vais a ver la diferencia que va a haber con los años anteriores, porque están ocurriendo cosas. Y esto me parece muy bien que seamos autosuficientes y me parece muy bien que tratemos de estar proactivos siempre y cuando no se esté enfermo, porque claro, cuando estamos todos estupendos, estamos por todas, y de hecho ya hemos participado en cosas varias y tal y cual. Pero hay mucha gente que también está enferma y no puede estar participando. Y no solamente porque sea mayor, que no solamente son los mayores, porque hay bastantes desigualdades y esto ha aumentado. Porque la medicina que hay hoy en día no tiene nada que ver con la que nosotros conocimos cuando llegamos a la medicina. Ha cambiado, y ha cambiado en algunas cosas para mejor y en muchas cosas para peor, porque se están destruyendo muchas cosas que estaban montadas. Entonces, este tipo de realidades es la nuestra, y no tenemos que ir a Estados Unidos para estar viendo que hacen videoconferencias, porque aquí, si hay teléfono, vamos bien. Y aunque teóricamente haya cobertura y todo ese tipo de cosas, no hay más medios. Y en Osakidetza no se disponen de más medios. Y está muy bien que se llame Departamento de Salud, pero la salud tiene que estar apoyada por una serie de servicios que en este momento se están muy deteriorados. Y esto es lo que tenemos. Entonces está muy bien que sepamos muchas cosas y que aprendamos, pero también es verdad y que nos organicemos, pero a lo mejor también de vez en cuando hay que reclamar algunas cosas más.
yo creo. No, totalmente de acuerdo. O sea, esto no puede servir de excusa para desmantelar nada. Al revés, puede servir para descargar servicios que igual están sobrecargados, porque hay personas que igual pueden, a través de una videoconferencia, a criterio del personal médico cualificado, decir, bueno, pues en este caso prefiero dedicar más tiempo y o hacer una visita en presencia a quien no, y descargar, porque es verdad que también hay personas que igual con una simple videollamada podían ser atendidas y descargar. Pero nosotros exigimos, precisamente tenemos que asegurar los derechos de las personas más vulnerables, o sea, más vulnerables por edad, por patologías o por circunstancias. En este momento sabéis que, además de ese historial médico, se está trabajando desde Osakidetza con estos equipos con los que colaboramos en lo que es el historial social, porque hay personas que igual médicamente no han tenido una patología, pero están en situaciones muy desguarnecidas de soporte social o de entorno familiar, y todo esto debe servir para mejorar la atención, no para encubrir y olvidar qué es lo que a veces sucede con esto. Nosotros, la gente que está colaborando en esto, es bastante sensible con las situaciones, y creemos que además las personas y los casos más vulnerables son de los que hay que aprender, no del que está incluso obsesivamente mirando parámetros que no tienen ningún sentido. O sea, se dice que la ciencia médica ha avanzado tanto que ya nadie está virtualmente sano. Cualquiera, el mejor deportista del mundo, habrá algún aspecto en el que con este sobreconocimiento de elementos, pues pueda estar descompensado. Queremos asegurar que esa atención llegue a todo el mundo, y esto se hace con atención primaria intensificada, y más en época de pandemia, claro. No, hemos instado, hemos exhortado y hemos denunciado también al Ararteko que a veces la atención de esos servicios han ido desmantelando oficinas bancarias, oficinas, digamos, de atención al público, y que se está imponiendo unas condiciones, además, por parte de estos servicios públicos que penalizan a los más débiles. O sea, se da la paradoja de que cobran al que no tiene un saldo. Pero bueno, precisamente habrá que cobrar algo al que tenga un saldo con su pensión, y al que no tenga un saldo, pues precisamente que lo paguen pues otros clientes, pero aquí los criterios son muy economicistas y van en sentido contrario. Lo hemos denunciado y hemos escrito a todas las entidades bancarias, y bueno, dicen que han parado alguna cierre de oficinas, pero claro, son tendencias que se siguen produciendo. También estamos incluso tratando de poner en valor el valor del número, y en todo lo que son servicios de libre competencia, telefonía, electricidad, seguros, entidades bancarias, estamos llegando a algún tipo de asesoramiento para ayudar a las personas que no tienen, a través de nuestros centros sociales, que no tienen cualificación para saber, y van a la oficina de la entidad, y no voy a decir ninguna, pero son todas las de la competencia las que hacen lo mismo. Les ofrecen algo que es ventajoso para la compañía y no para ellos. O sea, simplemente el precio de venta a pequeño consumidor en electricidad es algo que jamás ofrece ninguna compañía eléctrica. Y es exactamente lo que hay que... Es decir, sus planes personalizados son personalizados, pero para su beneficio. Y estamos tratando de generar el poder de la unidad de un grupo que es importante. Y decir, a partir de ahora vamos a ver qué tipo de recomendación hacéis, y vamos a estar vigilantes de alguna manera, sirviendo no a ninguna institución ni a ninguna empresa, sino defendiendo a este mal llamado colectivo, porque somos muchos, pero muy diferentes. Y hay que saber que no todo el mundo tiene una alta cualificación digital, y que hay gente que no ha tenido la menor oportunidad en su vida y que no cuenta. Y no importa la edad, son muchos factores. Pues muchísimas gracias a los asistentes, a Miquel, por supuesto, y a los que nos vean en el canal de YouTube. Muchísimas gracias y buenas tardes. Muchas gracias.